Y cuando creces como niña, que ya estás viviendo una realidad de discapacidad en casa, ¿cómo es? O sea, ¿cómo era esa vida de niña con eso? ¿Se hablaba, no se hablaba? No, fíjate ¿Lo que veías era bien raro, yo aquí lo platico un poco en el libro, que era súper normal, ¿no? Para mí, pues eran mis cuatro hermanos. Era tu día a día. Ajá. Nadie me los toca, ¿no? Como buena hermana, es como que defenderlos, ¿no? Entonces, bueno, yo sí me acuerdo que mis papás hicieron como muchas cosas para estar juntos. Aprendimos, te digo, un instrumento musical cada quien, hicimos una orquesta musical. Después me di cuenta, pues, que era más fácil para estar en la casa, ¿no? De alguna forma fueron muy creativos, mis papás. Y poco a poco, ya cuando empecé a salir a la calle con mis hermanos y tenía un poquito de más edad, te diré, no sé, 5 o 6 años, pues decía, ¿por qué la gente se va? O sea, ¿o sí sentías como ese rechazo. Sí, totalmente. O sea, yo siempre digo que aprendí de la discapacidad de mis hermanos por la sociedad. O sea, en casa era como lo más normal. Si eran momentos difíciles a veces de, oye, tus papás no se fueron al hospital porque convulsionó a tu hermano, pero pues uno se adapta a su realidad, bastante sencilla, para ti, ¿no? como niña también era lo que había y pues totalmente. Entonces también me acuerdo haber salido un día y mi hermano estaba un poquito más grande y le dije a mi hermano, es que ¿por qué se les quedan viendo? O sea, como que así. Y me dice, bueno, ¿qué no ves cómo están? Entonces, así bueno, te la decía. Ajá, él con su claridad, así como que, o sea, pues ¿de qué está hablando, no? O sea, para mí, pues, yo siempre digo que es bien diferente, por ejemplo, un papá que tuvo un hijo con discapacidad, que aprendió de la discapacidad quizás a los 25, 30 años cuando le diagnosticaron a su hijo una discapacidad. Los hermanos, pues, vivimos y nacemos con esto como si fuera parte de nuestro ADN, ¿no? Entonces, la ventana desde un hermano es distinta, ¿no? No mejor, no peor, simplemente diferente. Entonces sí empieza una complicidad de, oye, ¿por qué se les quedan viendo así? O un enojo, un cierto enojo, ¿no? De decir, oye, no, a ver, es mi tesoro. Son mis hermanos, ¿Qué yo pasa, lo que está pasando. Y más con la educación de mis papás, que se fue, todos somos iguales, aquí todos tenemos derechos, entonces... O sea, eso sí lo escuchabas y lo vivías desde niña. Desde dentro, pero al salir afuera yo decía, oye, no, es que no les da, o sea, no tienen como que las mismas oportunidades, y como que yo salgo con amigos y ellos no salen, y por mí sí pasan para ir a estudiar y ellos no estudian, entonces así como que empiezan las diferencias, y empieza como, pues, no sé, un deseo natural de decir, a ver, es que no los conocen, si los conocen, pues van a cambiar su percepción. Y así empieza como la esencia de Unidos, de decir, ¿cómo hacemos que la gente los conozca más? Y en la medida que los conozca, va a dejar de huir y va a dejar de irse y pues va a convivir y los va a incluir en su vida social. Oye, ¿y cuál era la condición que tenían tus hermanos? ¿Cuál era el nombre de lo que...? Se llama síndrome Rubinstein-Taby, es un síndrome genético extraño, se presenta en 1 de cada billón de matrimonios, esa era la estadística. ¿Cómo se manifestaba? Pues, por ejemplo, mi hermana Alejandra, bueno, ninguno de los dos habló, caminaban un ratito, un tiempo, no. Usaban pañal. Entonces realmente, sobre todo Alejandra, Gerardo falleció a los 10 años, Alejandra pues a los 40, entonces pues sí, nos tocó como más acompañar ese proceso que bueno, seguía siendo pues darle de comer en la boca, cambiarle de pañal, una bebé, ¿no? Siempre, pero bueno, de ahí aprendimos muchas cosas. Claro, oye, ¿y cómo conectabas con Alejandra? ¿Qué te acuerdas en esos tiempos? Sí, lo máximo. Fíjate que al principio me enojaba porque Alejandra estiraba el pelo cuando se enojaba. Entonces, pues yo una vez se lo regresé, dije, a ver si ya me estira el pelo, pues yo también yo me defiendo. Entonces me metieron una regañada que ayer dije, ¿qué onda, verdad? ¿Qué está pasando? Pero conforme íbamos creciendo, ella le gustaba muchísimo jugar con muñecas, era su emoción, tener una muñeca, tejerle el pelo, etcétera. Entonces, fue nuestro medio de comunicación. Yo me acuerdo que yo, pues, siempre acelerada y siempre saliendo a muchos lados y un poco estresada ya cuando empecé Unidos y así, yo llegaba con ella y era, pues, toda la paz del mundo. Entonces, me volteaba a ver y yo la volteaba a ver y yo decía, así sentía que decía, oye, ¿por qué tanto afán, no? Si la vida es tan sencilla. Entonces, ella siempre me ubicaba en lo sencillo, en lo realmente básico de la vida.
su muñeca pues era una forma como tú y yo, no sé, tomarnos una cerveza o ir a, no Para sé, ella como era tener eso, un placer. Ajá. Bueno, ella la muñeca. era tener la muñeca. Entonces, pues era increíble, ¿no? Porque pues yo llegaba de viaje y veía una maleta y entonces ya decía, me trajo una nueva, ¿verdad? Pensaba ella, entonces tiraba su muñeca y estiraba los brazos esperando una muñeca nueva. Okay. Y una vez, bueno, se me olvidó, entonces ahí fui a Soriana. Ya fue, hubo drama. La metí en el Belice y llegué, ¿verdad? Pero sí, o sea, es bien sorprendente y yo creo que nadie me va a dejar mentir quien ha vivido con una persona con discapacidad cerca, pues todo lo que se descubre a través del silencio, a través de la mirada, o sea, aprendes otras formas de comunicación y esa era la invitación a todos nuestros jóvenes, ¿no? Que quizás estaban lejos del tema de la discapacidad, pero pues es una realidad muy cercana. Claro. Y ya cuando llegaban a Unidos decían, ay, ¿dónde estaban estas personas con discapacidad que no veía? Pues sí, son tus vecinos, viven a 1 cuadra, 2 cuadras, etcétera, pero desgraciadamente como familia no es que los escondamos, pero estamos muchísimo más cómodos en la casa. Más en casa, ¿no? ¿No? Que ¿Y salir por un tema de juicio social o por un...? Pues porque realmente es mucho más confortable estar en la casa que estar como con estas miradas, con este señalamiento, o sea, llega un momento en que dices, ¿sabes qué? Es tan difícil enfrentar a la sociedad que la verdad vives más en paz en casa, ¿no? ¿Crees que ha cambiado eso? Yo creo que sí, o sea, no solamente por Unidos, sino por muchas instituciones que han luchado por esto, pero sí el que sea más conocida la persona con discapacidad, el que tú la puedas ver en un Starbucks, la puedas más ver incluyente. En un trabajo, en una escuela, pues eso ya te da una familiaridad que antes, imagínate, hace 40, 45 años, pues no existía, ¿no? Entonces, creo que fue de lo primero que nos dimos cuenta, Cecilia y yo, que empezamos con Unidos el primer año juntas, que iba a ser un cambio cultural, que esto no era de ven y vamos a juntarnos, sino era todo un cambio cultural que teníamos que enfrentar. Ahora, había países, no sé si por ejemplo Estados Unidos, entre otros, que a lo mejor ya estaban haciendo algo, ¿no? Que seguramente en esa época México estaba en pañales todavía, digo que todavía falta mucho por hacer, pero... En ese entonces yo no tenía mucha referencia. No había referencias. O sea, me tocó, y aquí lo platico y siempre lo digo, a los 9 años sí ir a una playa en Corpus Christi, ver a un camión lleno de jóvenes con síndrome de Down, y ahí es donde yo digo que existió esa epifanía que habla Ashoka, que es ¿qué te hizo despertar? Sí. Y me acuerdo perfecto, volteé con mi mamá y le dije, cuando sea grande voy a hacer algo así, porque a mí me impactó que un grupo de jóvenes con síndrome de Down estuvieran tan alegres llegando a la playa, y yo realmente de alguna forma estaba con mi hermana como alejada, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero eso. Entonces, ese camión incluso aquí lo dibujamos porque es algo como o sea, sí te marcó mucho, fue un punto de quiebre para muchísimo. Porque de alguna forma yo quería que mis hermanos estuvieran allá y decía, mira, es una realidad que sí se puede, ¿no? Es como, ay, no sé, estaban súper alegres, todavía me acuerdo. Unidos, ¿no? Al final, unidos entre ellos también. Ay, yo quiero hacer algo así de grande. Pero estabas chiquita. O sea, y de 9 años. Sí, 9 y desde ahí ya traías como esa... Pues como que oye, pues es que así se puede hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces sí, aquí también lo pongo como reflexión de decir, bueno, ellos me inspiraron, no sé ni de qué escuela eran, ni quiénes eran, y siempre se los agradeceré. Y entonces siempre hago la reflexión de decir, pues, ¿de dónde te inspiras y para cuántos eres inspiración que tú ni sabes, ¿no?